Ya se habilitó. Bien, vamos a iniciar, jóvenes. Tenemos como clase del día de hoy el hacer un repaso de la Ley Federal de Deuda. Ya repasamos mucho a José López Portillo y un legado que nos dejó fue esta ley. Ya revisamos cómo fue que la deuda creció durante su administración y también vimos las causas de por qué había crecido, la gran cantidad de préstamos otorgados en moneda extranjera, pero eso no fue lo más grave, sino lo grave fue la devaluación del peso por las presiones de los bancos y del sistema financiero internacional y también el alza de la tasa de interés. Y como los préstamos estaban en moneda extranjera, pues ahí se dio el problema, ¿sí? Fue una buena ganancia para los bancos extranjeros. Y nuestro flamante secretario de Hacienda, Jesús Silva Gersó, negociando más préstamos. De lugar de haber sido selectivo y haber previsto una probable devaluación o también una planeación sobre las solicitudes de préstamos, que no lo hizo y que al final fue el problema más fuerte porque al ver que había una producción de petróleo, dijeron, esto es negocio, y la mentalidad fue este, aprovecharse de la situación endeble del sistema financiero mexicano. Y la banca nacional fue precursora de todo esto, al generar una gran cantidad de demanda de dólares que con el tiempo y la devaluación del peso duplicaron, triplicaron, quintuplicaron el valor con el que habían comprado. Fíjense qué triste historia, ¿verdad? Qué triste historia para México. Y este es nuestro México querido. Sí. Por eso, jóvenes, entiendan bien las políticas, entiendan bien los gobiernos, entiendan bien las corrientes que nos pueden llevar a un México mejor o en definitiva perder el México que tenemos, ¿sí? Pues bien, vamos a ver la Ley Federal de Deuda. Pero no sin antes ver cuál es la situación de la deuda en México. Creo ya vimos un video en donde Bloomberg habla, sí. Me dicen si ya lo puse, si ya lo vieron, ponemos otro. ¿Mm? Vamos a ver, vamos a presentar una pantalla. No, que pero todavía no la tenemos aquí. Vamos a ir a ver. Aquí a deuda pública. Ley General de Deuda. Es el tema que nos toca hoy. Tenemos dos exámenes, ahorita hablamos sobre ello. Miren, vamos a ver esta película. Este, bueno, ahorita la publicamos y luego
esta también de Bloomberg. Ok, y crecimiento de la deuda. Ok, estas tres. Ahora sí, vamos a ver, presentar pantalla, pestaña. Aquí ya los tenemos. ¿Cuánto debe cada mexicano de la deuda pública? Vamos a ver este video. Es de Milenio. Ranking de Milenio 19. ¿Y de qué trata en esta ocasión? ¿De qué te vamos a hablar en este ranking? La Coparmex mostró su informe que le da seguimiento a los pesos de deuda pública que le corresponden a cada habitante en los estados. A nivel nacional, la deuda pública estatal fue de 4,428 pesos per cápita durante 2019. En otras palabras, ¿cuánto debemos cada mexicano? 4,400 pesos aproximadamente, para redondearlo. Pero vamos a ver cuáles son las entidades con mayor deuda por habitante. No muy buenas noticias si es que vives, y vamos a ir al quinto sitio, que es Sonora. ¿Por qué? Porque tienes tú como habitante de Sonora una deuda de poquito más de 9,000 pesos. Debes 9,058 pesos. Cada habitante de Sonora es lo que debe. Y vamos ahora al cuarto sitio. Si vives en Coahuila, no, no hay buenas noticias tampoco para ti. Coahuilense, debes 11,277 pesos. Esa es la deuda que te ha dejado tu gobierno, tus gobiernos. Recordemos aquella megadeuda de Humberto Moreira. El cuarto sitio, sin embargo, es Coahuila, pero el tercero está peor. Es Chihuahua. Cada chihuahuense debe 12,907 pesos, casi 13,000 pesos es lo que deben los chihuahuenses. En el segundo sitio, ¿quién se encuentra? Es Quintana Roo. No muy buenas noticias para los habitantes de esta entidad, porque deben todavía más que los de Chihuahua. Deben también casi los 13,000, 12,969 pesitos. Esa es la deuda que tiene cada persona que vive en Quintana Roo. Y en el primer sitio, ¿cuál es el estado más endeudado de acuerdo a su población? Pues 13,355 debe cada neolonés. No muy buenas noticias para la gente de San Pedro Garza García, de Monterrey, de San Nicolás, en fin, de todo el estado de Nuevo León, porque deben, son los que más deben en todo el país. 13,355 cada neoleonés. Así, este ranking, los estados con más deuda per cápita. Vamos a otras cosas. ¿Qué les parece? Cuando el gobernador pide un préstamo, adquiere una deuda, pues crece el monto de deuda per cápita. Es una manera de medirlo, sí, pero realmente cuando se piden préstamos, debe ser para apoyar los servicios públicos, para hacer más fuerte la infraestructura de comunicación, para que las empresas puedan comercializar sus productos y también puedan producir de mejor manera y que les proporcionen mayor competitividad. El problema es cuando no se ve eso. Cuando se ve una cantidad de deuda y no se ve en qué se utilizó. Y todavía que siguen pidiendo y pidiendo, como nuestro ¿Comentarios gobernador. jóvenes sobre ese video? Sí, o sea, pero ¿sabes qué pide para pagar lo que se debe? Y luego también pide para renegociar la deuda. ¿Por qué pide nuestro gobernador? Vamos, le quedó, sí, ciertamente, le quedó una deuda enorme que le dejó César Duarte. Los compromisos están al pie de la puerta, ¿sí? Están ahí y hay que pagarlos a sus vencimientos.
Una estrategia es renegociar la deuda. Decir, ok, permíteme no pagarte este año o 2 años y ya a partir del tercer año me cobras la deuda, pero también me cobras el costo de la deuda, el interés que se haya acumulado en esos 2 años, pero también para eso necesito que me des crédito. Entonces, se blinda el gobierno esta etapa de 2 años y después al gobierno que va entrando le cae la deuda neta más la negociación que hizo el gobernador. Esa negociación la hizo hace 2 años, Corral, ¿sí? Y en el año pasado también quería obtener más deuda. Afortunadamente, nuestro Congreso, el Congreso del Estado, le negó la autorización. Pero ciertamente, la deuda que trae es muy alta, es muy alta. Si Duarte se la dejó alta, él le agregó a la deuda. Sí. ¿Qué más comentarios hay? ¿Cómo pagamos esos 13,000 pesos los chihuahuenses? Pues por medio de impuestos, ¿no, profe? A través de las contribuciones, a través del predial, sí. También ya ven, no nos cobran tenencia, pero nos cobran, ¿qué? Refrendo o algo así, ¿verdad? O también se les ocurre cambio de placas y nos cobran la placa. Es cada que ocupan dinero, eso es cierto. Así es, o sea, y así estamos pagando nosotros, ¿sí? O también reducen gastos, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de pagar una parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, limita el presupuesto. También otra de las situaciones, fíjense, antes la Secretaría de Educación Pública era federal. Entonces los estados pidieron manejar el presupuesto de la educación y la hicieron estatal. ¿Se acuerdan que a Javier Corral al año que entró le hicieron protestas los maestros? Eran maestros estatales porque no les había pagado su salario. Creo había también problemas con el pago de aguinaldos y prestaciones. El gobierno federal les entrega el presupuesto para la educación, pero cuando hay mala administración, que desvían los recursos para otros proyectos, entonces suspenden los pagos, pero ese dinero ya lo tenía y los maestros se quedaron sin dinero, creo, por 3 meses. Sí. Recuerdo también que al año, o cuando entró Javier Corral con Enrique Peña Nieto, estaba esperando cerca de 700 millones de pesos de los remanentes que se habían quedado al final del año. Y fíjense, bueno, iba a decir la palabra ineptos, pero yo creo no saben trabajar. Esos 700 millones de pesos, les dijeron en diciembre, pídanlos.
y los pidieron, ¿sí? Se los vamos a mandar, creo, para el cierre del año. Ya eran los últimos días del año. Cualquier contador, cualquier gente que sabe de administración, sabe que cuando ya brinca al 31 del 31 de diciembre al 1 de enero, ya cambió el año fiscal. O sea, ya lo que hiciste en el año anterior lo hiciste. Pues sucedió de que piden el dinero y se equivocan en el número de cuenta. Entonces, Enrique Peña Nieto, o en aquel entonces estaba quien, José Antonio González Amaya, secretario de Hacienda, gira el depósito a la cuenta el 27 o 28 de diciembre y vota porque no encuentra la cuenta que aquí el gobierno de Chihuahua les había dado. Entonces, Hacienda le dice al gobierno del estado, tu cuenta no es válida, manda la cuenta correspondiente. Ah, pero como andamos en las fiestas de fin de año, posada, lo mando al año siguiente, al día 2. O sea, ignorando que se cierra y se termina el año fiscal. Entonces, pues no, nunca llegó la cuenta para depositarle. Y luego brinca el año y pues ya no le depositaron. Entonces protesta, hace una manifestación ahí en la Plaza del Ángel. Recuerdo muy bien que hasta dijo que era el inicio de una revolución en contra del sistema priista y que esto no se terminaba aquí. No, hubo, de veras. Entonces, eso fue cuando se manifestó este Corral, profe, ahí en el Palacio de Gobierno, que Sí, no en el le Palacio querían de dar Gobierno. recursos y que En cada rato. efecto, pero fue por ese error, porque su gente de gobierno se equivocó en la cuenta bancaria. Y fíjate cómo de un detalle de su gente quiso hacer un problema nacional. ¿Eh? Bueno, Sí, pues la regó su administración y le echó la culpa al gobierno federal de que no estaba, o de que estaba bloqueando el recurso, ¿no? Porque sí vició mucho esa así es. noticia, sí recuerdo que fue una guerra así que el estado de Chihuahua contra el gobierno federal, de que no nos quieren dar recursos, de que no nos quieren dar dinero, nos recortaron esto y lo otro, que nos dejaron abandonados, también decía, recuerdo que decía. Así es, y creo, después fue la manifestación de los maestros, pues yo creo, por eso toqué ese tema. Yo creo, pensaba tomar ese recurso para pagar a los maestros y pues Ah, sí, hicieron pues mal las eso de cosas. los maestros estuvo junto con pegado con los ganaderos que también tiraron leche ahí en la Independencia, me parece. Estuvo muy pegado ese tiempo, Sí, esas sí, también. manifestaciones. Pues fíjense, para evitar todo eso, hay una ley federal de deuda, sí. Y también yo estaba muy en desacuerdo cómo de una partida secreta les estaban pasando a todos los gobernadores. No puedo, no cabe en un sistema de administración pública el que haya una bolsa sobrante del cual pueden ir tomando y repartir para todos. O sea, nunca consideraron esa bolsa que quedaba ahí. Imagínate, ¿quién tiene conocimiento de esa bolsa? Nadie. Era lo fácil que era robar. Yo creo que ni los mismos que Y sabían que lo tenían ahí se acordaban, ¿no? pues imagínate, este, pues la nueva es que a Manlio Fabio Beltrones le descubrieron cuánto, 10 10.5 millones de dólares en Andorra. Dólares. Si eran 10, bueno,
Eso está corriendo la noticia. Pues, ¿de dónde salía tanto dinero? ¿De dónde? En fin, pues había bolsitas ahí secretas. Bueno, vamos a revisar la Ley Federal de Deuda, pero no sin antes revisar otro video. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Presburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a hablar sobre la deuda pública en México. Tema sin duda muy álgido y muy importante en este momento, sobre el cual debiéramos hacer conciencia y presión al gobierno. En este momento, el nivel de deuda en México está en récords históricos, como nunca antes. Sobre todo este sexenio ha tenido un manejo exponencial y demasiado alto de la deuda. Para tener referencias, sabemos que el porcentaje de la deuda pública interna en relación al PIB era de 19% con Vicente Fox, para después elevarse al 23% con Felipe Calderón. No obstante, todavía con un año pendiente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, estos niveles ya llegan casi al 50%, lo que nos indica que la deuda prácticamente se ha duplicado. Asimismo, el gobierno federal ha duplicado su presupuesto y los estados también han duplicado su presupuesto en estos últimos 6 años. En un estudio que emite la Auditoría Superior de la Federación, nos indica que México está en niveles, desde hace 20 años, algo que no había ocurrido, en un tema de insuficiencia fiscal, lo que significa que tenemos ya un déficit primario. Esto quiere decir que el gobierno ya gasta más de lo que ingresa en impuestos sin contar la deuda pública. Es decir, aún asumiendo que la deuda pública en México fuera cero, de todas maneras estamos ya en números rojos. Esto significa que tenemos una política de gasto de gobierno insostenible, donde cada vez debemos más dinero, no hay dinero que alcance y ahora que se acaban los ingresos petroleros, estamos en un foco rojo. Por primera vez, los organismos multilaterales coinciden, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, que México está llegando a un nivel peligroso de deuda. Inclusive Moody's hace poco bajó la calificación de México hacia una perspectiva negativa. La auditoría de la Federación también coincide en que estamos en un nivel insostenible. Y lo peor de todo es que todo este dinero que se ha pedido de más a través de deuda, a través de más impuestos, no se ha traducido en crecimiento, que sigue siendo por debajo de la inflación, y es una tendencia que no se ve para cuándo se va a frenar. Así, señores, tenemos que tener claro, cuidado con la deuda, hay que frenarla ya. Muchas gracias. Impactante, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto fue Debemos de ese tratar la análisis, deuda profe? con ligereza. 2018, Ah, ok. todavía Sí, estaba ahí Enrique andábamos Peña. muy mal, ¿no? Pero en estas fechas he visto análisis donde ya ha crecido el PIB, o sea, que no, bien, no se recuperaron, ¿verdad? Pero pues no han decrementado como en el 2018. Así es, la deuda, crean, ha sido sumamente difícil y complicada. Sí, muy difícil. La otra vez estaba revisando por una de sus compañeras de presupuesto basado en resultados, el comportamiento del empleo en México. Y realmente, en comparación con la totalidad de empleos, bajó muy poco. Sí. Sin embargo, los informes de crecimiento sí fue devastadores, que cayó a 8.4, sí, el crecimiento económico. No hay que perder de vista ese dato. Y a esta fecha de marzo hay una ligera recuperación. Es muy importante considerar todo esto, ¿sí? Y darle el peso a la pandemia. O sea, no es precisamente por una política de gobierno equivocada. Ha habido
y está a todas luces una resistencia, pero no porque haya incertidumbre en la dirección económica, sino es porque hay una resistencia de un sector empresarial. No todo el sector empresarial está en resistencia. Por ejemplo, en Monterrey está Javier Garza, que es uno de los líderes empresariales en Monterrey, que generó una agrupación empresarial para hacer Pues contrapeso. creo que le iba a comentar, profe, que ya, como usted dice, muchos empresarios ahora sí que no están apoyando al Ejecutivo, y los pocos que sí lo están apoyando ya hicieron su asociación, su grupo, digamos, de Así es. contrapeso, y ya reunieron más del cuarto de los que están originalmente. Se está llenando, están teniendo mucho apoyo. Hace poquito vi esa noticia, de hecho. Sí, sí, se llama E4T, Empresarios 4T. Ahorita son cerca de 24,000 afiliados empresarios. La Coparmex es de 36,000 afiliados. La diferencia está en el tiempo, porque la Coparmex viene de unos 30 años para acá. Exacto. Y este grupo O tiene menos de un 40 año, yo años. creo. Tiene 2 años, pero la Coparmex lleva como 40 años y este otro grupo lleva 2 años y ha crecido enormidad, ¿sí? Pero en fin, por ejemplo, los que están en desarrollo regional, vamos a ver cómo se aplicó la política del apoyo al consumo y cómo se vio una reducción a la inversión. Depende de varios factores. El consumo de familias, que aquí el gobierno les dio el apoyo como nunca se les había dado. Apoyo a los adultos mayores, apoyo a los jóvenes, apoyo a los niños con capacidades diferentes, en fin. Tanto así de que los mercados de autoservicio no vieron disminuir sus ventas. Sí, el apoyo al consumo fue muy importante. Otro, otro factor del PIB, el consumo de gobierno. El consumo de gobierno, el gobierno ha consumido muchos productos. Se redujo, ¿no, profesor, el consumo de gobierno? No, bueno, lo que redujo, fíjate, fue la forma de, o lo caro que se compraba, ¿sí? Porque se compraba muy caro, pero aumentó el consumo de los requerimientos del gobierno por las mega obras que se están haciendo del Tren Maya, de las refinerías, del tren transísmico, del aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, ahí son consumos de gobierno, obras que no se habían dado en administraciones pasadas. Sí, lo que sí es que, por ejemplo, el costo sí lo ve reducido, porque se está pagando lo justo. El aeropuerto que se iba a construir en Texcoco al aeropuerto en Santa Lucía, creo hay una diferencia de 3-1 en el ahorro. Se ahorraron dos partes, ¿sí? También el medicamento se compraba carísimo y se está comprando ahora a precios justos, ¿sí? Eso influye también. Mira, hubo crecimiento de consumo, de requerimientos, pero hubo disminución en cantidad de gasto, porque los precios fueron los más justos, ¿sí? Pero donde sí hubo una inhibición total, porque es el otro elemento del PIB, es en la inversión. La inversión se retiró por la reacción de este grupo empresarial, ¿sí? ¿Dónde se estuvo pegando? Ahí va el otro elemento del PIB. En
en la variación de existencias. El consumo no se detuvo. Entonces, lo que estaba almacenado estuvo saliendo a la venta y se estuvo consumiendo. Entonces ya tenemos 3 elementos de reducción del PIB. La baja de los precios por las compras de gobierno. Tenemos la baja de las inversiones del sector empresarial y tenemos la reducción de las existencias. Las exportaciones crecieron, ¿sí? Sin embargo, estos 3 elementos jalaron el PIB hacia abajo. En el 19, aún -2. Y ahora, en 2020, también siguieron las mismas políticas, las mismas resistencias, y ahora agravadas por la pandemia, que se tuvieron que cerrar negocios, empresas, sí, para contener la infección, que se cayó a más de un -8%. Entonces, esas son situaciones que vivimos, pero la deuda en el 2018, como lo vimos, creció a un 50%. Con Fox, ¿cuánto fue? Un 19%. Con Calderón a un 24%. Y con Peña se fue a un 50%. Díganme, ¿en qué se gastó el recurso con Peña? ¿Qué hizo Peña? ¿Por qué quedamos endeudados? ¿Qué No será megasobras por hizo? la famosa reforma energética, no se habrá gastado dinero ahí. Pero bueno, podemos decir que con esa deuda construyó los ductos de gas a las plantas de gas que no son ni de la comisión, y esos ductos ni son de la comisión. ¿En qué gastó Peña? La extravagancia y la frivolidad se ve en el avión presidencial. Pues le diría que en el Seguro Popular, pero ni en eso, ahí más bien fue puro desfalco de dinero. Fue como una fachada muy mediocre para desfalcar muchos recursos. Yo tengo entendido que el avión presidencial fue pedido desde el gobierno de Calderón. De Calderón, pero se pagó con Peña. Sí, sí, pero ya no lo O podían sea, devolver, ¿no, profe? no, ya no lo podían devolver. Tanto así de que todavía ahora no lo pueden ni devolver ni vender, ¿verdad? No, O sea, quiero por así decirlo, recordar. Sí, Alfredo, dime. que por así decirlo, Calderón dejó la deuda, ¿no? En vez de Peña. O sea, Peña le tocó pagarla forzosamente, por ser un Así es. compromiso, ¿no? Ya. Lo pudo haber rechazado, ¿eh? Mira, con Peña iban a construir un tren, de México a algo así en esa parte. Y lo cancelaron. La licitación la ganaron los chinos con Peña. Y luego después, se la otorgaron a otra empresa que fue quien les obsequió la casa de la Gaviota, la Casa Blanca. No quiero mencionar Obedrecht, pero creo fue por ahí. Pero se les fue el dinero. Se les fue el dinero. Y la deuda se duplicó. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, chicos. ¿No? Vamos a ver otro video. Sale.
Creo ya lo habíamos visto, crecimiento de la deuda en México. Si ya lo vimos, me dicen, ¿eh? Y lo quitamos, luego. Para hablar del tema nos acompaña José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Gracias Qué por gusto. recibirme. Pues bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido el comportamiento de la deuda en México en los últimos 10 años en relación con el crecimiento del PIB? Mira, antes de meternos, si quieres, ese tema, yo creo que ha sido muy sonado en las noticias y existe la creencia de que Andrés Manuel López Obrador, con todos los planes que tiene, va a tener que salir a endeudarse. Esa es una de las teorías y es una posibilidad. Es una posibilidad que cuando no le alcance para cubrir todos estos proyectos, tenga que salir a endeudarse. Y como bien lo mencionaste tú en la introducción, efectivamente, no necesariamente el endeudarte puede ser o debe ser malo para un país. Al final, la decisión de endeudarse de un país no es más que una decisión económica. Cuando tú tienes un gasto a este nivel y tienes ingresos a un nivel mucho menor, por supuesto no queda otra más que salir a endeudarte para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, si quieren poner la primera gráfica y meternos de lleno al tema, precisamente lo que analizamos fue el nivel de crecimiento de la deuda de México en los últimos años. Si te das cuenta y nos enfocamos en las barras de color naranja, pues ha habido un crecimiento importante de la deuda como proporción del PIB. Lo que estamos graficando ahí es ese 46.4% que vemos al final, es el porcentaje de la deuda en relación al PIB. Entonces, veníamos en 2008 de niveles del 21% y hoy estamos pues casi o más del doble de la deuda al 46.4%. No es mucho más claro en el último sexenio cómo ha habido un incremento importante en la deuda. Lo que estamos graficando en la línea de color azul es el crecimiento año con año como país. Y si te das cuenta, pues ese endeudamiento no se ha visto necesariamente reflejado en el crecimiento. Inclusive si vemos la tendencia de crecimiento en los últimos 3 años de este sexenio, bueno, considerando hasta 2017, pues más bien la tendencia viene a la baja y en 2018 pues probablemente cerremos con un crecimiento del 2 o inclusive abajo del 2%, ¿no? ¿Ha sido mayor el endeudamiento que el crecimiento? Ha sido un endeudamiento con una tendencia importante a seguirte endeudando mucho más como proporción del PIB y eso no se ha visto reflejado en crecimiento, ¿no? Que eso es lo más importante. Hay muchos países que deciden endeudarse y en consecuencia años después se ve reflejado en crecimiento. Precisamente, ¿qué nos puedes decir de la experiencia internacional tanto de países emergentes como de países desarrollados? Sí, preparamos precisamente esta gráfica. Primero vamos a ver cómo está México en relación a los países emergentes. Si te das cuenta, México aquí está a media tabla. México, el endeudamiento es el 46.4 y ahí vemos a países como Chile al 23.6 como porcentaje del PIB y países como Brasil que tiene el 74% en relación al PIB. Pero vean los crecimientos. Por ejemplo, China tiene un endeudamiento similar a México, pero tiene un crecimiento, y para el tamaño de la economía china, que es la segunda economía más importante del mundo, pues muy superior al de México, rondando los niveles del 7% en crecimiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, a India, que está mucho más endeudado, pero crece al 7%. Entonces ahí es cuando nos referimos que no necesariamente endeudarte es algo malo si se ve reflejado en crecimiento. En específico en India, en el 2000 el crecimiento de India era del 3.8%. Quiere decir que del 2000 a la fecha duplicaron su crecimiento. Ahorita están creciendo al 7.3%. Y en los últimos 10 años, la India, los últimos 10 años nunca ha crecido a niveles menores al 5%. Entonces ahí, si te das cuenta y lo retomamos, pues sí, el endeudarte o crecer tu deuda, si al final de cuentas se ve reflejado en un crecimiento, no necesariamente es una mala noticia. Y mira, y en el caso de India justo está pues este complejo que se ha mencionado tanto en México de Jamnagar, donde está la refinería que Rocío Nale, la próxima secretaria de Energía, pues ya fue a ver y que tomarán como ejemplo para la construcción de una refinería aquí en México. Es un complejo que construyeron entre 2005 y 2008 con un costo de más de $6,000 millones. Entonces, sí, que impulsó mucho la economía, mucho probablemente de iniciativa privada, claro, pero alrededor de esa iniciativa privada pues hubo mucha inversión pública para contribuir precisamente a este tipo de inversiones, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, aquí nos queda claro que el endeudarte no necesariamente es malo, ¿no? Si lo vemos contra economías desarrolladas, en el siguiente gráfico, lo que vemos, ahí pusimos a México como referencia, pero fíjate cómo las economías desarrolladas en este caso, por lo menos estos países y la zona euro, están en niveles de endeudamiento por encima
de México. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que su deuda es superior al PIB, o Japón, que ni se diga que vive totalmente endeudado, ¿no? Pero una economía como Estados Unidos, del tamaño de Estados Unidos, la principal del mundo, que logres crecer arriba del 2.5%, pues no te importa tanto el nivel de deuda. Hay muchos otros factores que afectan a la deuda, no solamente si tú te endeudas lo vas a ver directamente en crecimiento, pero bueno, aquí vemos cómo hay países que están endeudados y sí crecen por encima de México, inclusive siendo economías desarrolladas. Por cierto, de Estados Unidos, el 28% de su deuda está en manos chinas, que nos lleva al tema de la guerra comercial y saldría para otro tema y probablemente tocarlo en algún otro momento. De los bonos del tesoro, ¿no? Que igual iba a haber un castigo por ahí. Va a haber seguramente represalias. Y en la siguiente gráfica, si me ayudan por favor a ponerla, lo que hicimos fue pues ver dónde estamos parados, ¿no? A ver, ya dijimos que México ha crecido su deuda, ahí lo vemos en la segunda línea, la línea de color azul, pues ha más que duplicado su deuda, desde 2008 ha crecido 120% su deuda. Chile la ha crecido en 382%, pero Chile tiene, y se ve del lado derecho, un nivel de endeudamiento del 23.6% como porcentaje del PIB. Digamos que se podía dar el lujo de crecer en esos niveles la deuda. Pero de todos estos países, México es el segundo país que más ha crecido su nivel de deuda contra el PIB en los últimos 10 años. Entonces, viendo todas estas cifras, José Antonio, ¿por qué con estos niveles de endeudamiento en México no estamos creciendo? Mira, yo considero que hay muchos factores. O sea, el nivel de deuda no solo se mueve o no solo se ve reflejado en crecimiento. Importa mucho si, por ejemplo, México tiene deuda en dólares, entonces importa el tipo de cambio y algunos otros factores. Pero lo principal es de qué forma inviertes ese gasto, porque al final, si tú estás creciendo los gastos, pues te tienes que endeudar para llegar a esos gastos. Lo que tienes que analizar es de qué forma los estás invirtiendo, ¿no? Principalmente la inversión en gasto público. Precisamente en los últimos años, 2017, es el año en el que menos se invirtió en gasto público en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues podría ser una de las muchas razones, pero sí llama la atención cómo creces la deuda pública. Digo, cómo creces la deuda en general, reduces tu inversión en deuda pública, crecen otras inversiones, el gasto no inversiones, y crecen otros gastos como el gasto corriente, y ese es uno de los factores que sin duda hace y no permite que nos veamos reflejados en un buen crecimiento, inclusive 2018 como uno de los peores en cuanto a crecimiento del último sexenio. Bien, pues un gran reto para la siguiente administración y un tema que ya se ha puesto sobre la mesa de incrementar la inversión pública. Veremos hasta dónde la incrementamos o la mantenemos, pero lo importante es que se ve en crecimiento. Así bien, es. pues muchas gracias por tu participación. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Bien. ¿Qué les parece, jóvenes? No, pues deberíamos de tomar ejemplo para los turcos, en vez de la refinería. Tuvieron una inversión de 2.8 y un crecimiento del 115 de kilos. Así es. Muy bien, Raúl. Sí, los turcos. Yo distingo algunas contradicciones en este analista. ¿Ustedes sí las observaron? Profe, como cuando dijo Sí. que deber no es malo. Ándele, que el endeudarse. Sí, que dice no que es malo. endeudarse no es malo, al fin de cuentas, porque hace la comparación con China. Pero pues no podemos compararnos con China tan fácilmente. No, China está súper desarrollada, una tecnología tremenda. Miren, la productividad, uno de los elementos y factores que propicia un crecimiento económico es la productividad. Y en China, ahí ni qué decir. Sí, Arely, ciertamente esa es una de las contradicciones. Pero hay otras contradicciones. Dice que no necesariamente va de acuerdo el endeudamiento con las tasas de crecimiento, ¿verdad? Que se puede endeudar y eso no significa que vas a crecer, o por ejemplo que dice, Estados Unidos debe 280 del Producto Interno Bruto de su deuda. Es su argumento. Sin embargo, cuando pasa a Chile, que Chile trae una deuda inferior a México como de un 14, un 23, dice, Chile se puede dar el lujo de pedir más préstamos.
¿Sí distinguieron ese tema? Miren, déjenme lo pongo, a ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ay, Dios mío, a ver, aquí debe estar, aquí. Miren, si no más me equivoco, aquí donde ve el elemento, no, en lo que es el Producto Interno Bruto. A ver, Japón, promedio de crecimiento, no, deuda y crecimiento. A ver, ¿en qué parte? ¿En qué parte? En deuda y crecimiento. A ver, no vaya. Deuda en términos del PIB. Bueno, aquí, por ejemplo, miren, aquí tenemos el azul es tasa de crecimiento del PIB y aquí tenemos un porcentaje de lo que debemos del PIB. Y por acá, aquí lo tenemos otra vez. Dice, Chile se puede dar de seguir endeudándose porque tiene un 23.6, pero dice que no importa el tamaño de la deuda, pero aquí sí hace el énfasis de que Chile sí puede darse el lujo. ¿Sí distinguen esa contradicción? ¿Sí? Y les voy a decir por qué ese tipo de contradicciones. Cuando un analista no es objetivo, cuando ya trae una línea para desinformar, porque es desinformación, miente. Sí, entonces ahí está mintiendo. Y si se fijan desde el inicio, habla, le piden qué influencia tiene el nivel de endeudamiento con el porcentaje del PIB. Y él contesta algo que no era de la pregunta. Dice que la administración actual dijo que no se iba a endeudar. O sea, eso no le estaban preguntando. Entonces, eso a mí me da a ver que trae línea ya, que trae una línea para influir en la decisión de las personas. Y si se fijan, no es nada objetivo. Ahorita vimos la situación del video anterior en donde el problema ya era insostenible. Otro analista. Y dice también que el problema es tanto que son problemas fiscales, que no hay ingreso, ¿sí? Y que no se puede pagar la deuda, y es una deuda insostenible. Es lo que decía el analista anterior. Y dice que cuando los gastos sean superiores, la administración actual va a tener que pedir préstamos. Pues no salió a pedir préstamos. El problema fiscal del analista anterior era porque no pagaban impuestos. ¿Quién pagaba impuestos? Toda la gente, toda la población, menos los grandes consorcios. Y ahora, en esta administración, todos están pagando impuestos. Entonces, el analista, último, cuando vea la presión y la falta de compromiso de todos y que les falte dinero, va a pedir prestado. Pues no se pidió prestado, se pidió que pagaran los que no pagaban impuestos. Y así se resolvía el problema fiscal del analista anterior. Fíjense nada más, esta es una de las situaciones, viendo esos comentarios y lo que podemos
apreciar o ver nosotros. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? No, pues que sí tergiversan mucho la información, profe, ¿no? Y al fin de cuentas no se sabe cuál es quedarse. Así es. Tanto es la desinformación. Miren, es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente que ahora hasta las personas que saben son sometidas a juicios porque le hacen más caso a las fake news. De veras, este, médicos los han desconocido con sus conocimientos este, en planeación de desarrollo regional. Revisamos el libro de esta persona dentista que hablaba sobre la epidemiología. Entonces, otra rama totalmente diferente y desinformando, ¿sí? Y luego, eh, o sea, hay mucha, sobre la pandemia, hay información de que las vacunas son malas, y en fin, pero buscan otro objetivo, no buscan el bienestar, buscan otra situación y es una desinformación tremenda. Por eso, eh, lean, chicos, investiguen, no se dejen influenciar. Ustedes son gubernamentales y de los conocimientos que ustedes tengan son las decisiones que van a estar tomando. Una deuda debe ser aplicada, sí, en un proyecto de desarrollo. No debe ser aplicada para incrementar, como decía el último analista, En un el momento gasto. de desarrollo o de crisis, ¿no, profe? Así es, o de crisis para salvar a la población. Para salvar a la población. El último analista no. Ahí sí tiene razón. Los sueldos, por ejemplo, de los políticos son sumamente altos. Vamos, ahí salió una noticia de que nuestro gobernador era de vuelos altos. En el periódico salió. Porque llevaba, ¿cuántos vuelos? 186 vuelos. No se baja del helicóptero, ¿verdad? Entonces, era una crítica del periódico que le hacía, creo, estaba en el diario. Ahí le hacían esa crítica. ¿Será necesario que se gaste tanto dinero así? Esos son gastos corrientes. Les voy a platicar una experiencia. Me pasó con César Duarte. ¿Verdad? Una vez vino el director del Seguro Social, José Antonio González Amaya. Fíjense, por eso lo traigo muy presente porque fue mi director y después fue director de Pemex y después secretario de Hacienda. Sí. Cuando era mi director vino aquí a Chihuahua. Entonces, lo que se estila es que vaya el delegado del Seguro Social a recibirlo del aeropuerto. El delegado con su equipo de trabajo, sí. Entonces, yo era parte del equipo de trabajo, jefe de finanzas. Fuimos y nos lo agandalló el gobernador César. Nos lo ganó. El gobernador se lo llevó a su casa, desayunaron. A mi delegado no lo invitaron, ¿sí? Y de ahí se lo llevó al Palacio de Gobierno y a mi delegado no estaba convocado. Nada más que por ahí alguien pasó la tarjetita que el delegado no estaba
entre las gentes. Pues es el primer responsable aquí en Chihuahua, el delegado del Seguro Social. Entonces, el delegado pues estaba en la oficina ya, aquí por Avenida Universidad y Canal, y le mandan a hablar del Palacio de Gobierno que lo están esperando. Y se lo llevaron para allá. Bueno, así, ya pasó la reunión, todo eso. Entonces, me habla el delegado, oye Villa, ¿sí reservaste en la casona para la comida? Le digo, sí, sí está reservado. ¿Quiénes van a ir a comer? No, pues va a ir el director, las gentes que lo acompañan, que eran como 4, y yo, si es que el gobernador no lo suelta. Total, fueron, pero se pegó el gobernador a la casona. O sea, yo había destinado más o menos para la comida 10,000 pesos. ¿Sí? Y luego, pues se pega el gobernador con su equipo y con su guardia, 8 mastodontes, sí, que lo vigilaban. Entonces ya no eran 6 personas, ya eran como 20. Entonces, con 10,000 pesos no la iba a hacer. Entonces, separo otros 28,000 pesos para el pago de. Y luego me habla el delegado, oye, pues ya se vino más gente para acá. Le digo, no, no se preocupe, ya tengo aquí el dinero. ¿Cuánto separaste? No, pues 28. Ah, bueno, está bien. Y luego después me vuelve a hablar y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, el gobernador va a pagar la comida. Ah, qué bien, qué padre. Porque, pues sí, uno tiene que justificar ese gasto, ¿verdad? Yo lo tenía justificado porque era, pues, el director del Seguro Social, ¿verdad? Y luego después me habla, Villa, ¿sabes qué? Que no va a pagar el gobernador. ¿Cómo que no va a pagar? No. Su equipo de seguridad dice que le van a pagar el viaje, que se lo van a llevar a México en el avión privado del gobernador. Y como ellos van a hacer ese viaje, va a correr por parte del gobierno del estado, que la comida corre por parte del Seguro Social. Ah, bueno, ok. ¿Cuánto es? Hijos, Villa, te voy a decir, tomaron vino reserva de la casa, vino tinto reserva de la casa de 10 años. Carísimo, carísimo. Y estábamos en austeridad. Ande, eso va a ser un ojo de la cara. 60,000 pesos. 60,000 pesos en una comida. No, ¿cómo no voy a justificar? Yo encanijado. Yo tenía 28. No, pues hablo al gerente de la casona, le digo, oye Jesús, hay paso yo a firmar, espérame, no les vayas a cobrar. Yo paso, ya nada más que se vayan, llego yo y firmo, para que tengas la garantía de que se te va a pagar. Pero así, el lujo así. Oigan, en tiempos de austeridad, y la bronca para mí, para poder justificarlo, y luego que mando a México y el secretario particular de José Antonio González Amaya no reconoce la comida. Imagínense. En fin, muchos líos, pero así se las gasta. ¿Cómo los logró justificar, profe? No, eso ya no se dice. No, no, ahí pues ahí apechugamos el delegado, el jurídico, el administrativo, pues gente de confianza. Imagínate nomás. Bueno, pero en fin, así sucede, jóvenes. Eso pasa y es real. Espero que ahora ya no esté pasando, ahora con la famosa lucha contra la corrupción que está llevando el presidente. Espero que sí sea efectiva y que no nos defraude.
porque sí, México requiere una limpia de todo eso. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Nada más, casi no opinan, nada más Raúl Antonio, es el único que va a pasar, ¿eh? No, los demás están calladillos, no sé si estén o no están, nada más veo puras pelotitas ahí. Sí, y no participan. A ver, Stephanie, ¿qué comenta usted? Sobre el tema de lo que nos acaba de platicar de los 60,000 pesos. No, no, sobre la deuda de México, Pues sobre la deuda, el crecimiento de la deuda, y créame que fue un despilfarro, ¿eh? la verdad es que sí, profe. O sea, cuando lo estaba comentando, yo sí me quedé, ¿cómo es posible que si se tiene un presupuesto ni el mismo gobernador lo quiera respetar? O sea, se me hizo pues una exageración, una comida de 60,000 pesos. Así es. Profe, y qué difícil hay cómo deslindan jerarquías, por ejemplo, porque pues dice el gobernador, yo voy a pagar, y a la hora de la hora se echa para atrás, así como, o sea, simplemente porque es el gobernador, tiene ¿cómo se dice que la facilidad Fíjate, de tomar ese tipo de el que decisiones y dijo, retractarse. sí, yo creo que el gobernador ni se dio por enterado, pero el jefe de seguridad fue el que se paró. Dijo, ustedes paguen la comida y nosotros pagamos el vuelo. Así. Pero tanta una. O sea, que el jefe de seguridad es el que toma las decisiones. Así es. Y fíjate, tanto el pagar la comida como el vuelo privado, pues están mal, porque México no es un país así tan rico. Vamos, con ese viaje privado, no sé, destínenlo a otra cosa, al bienestar de las gentes. Pero les digo que la intención y la mentalidad era de una frivolidad tremenda. O sea, hacerse sentir importantes. Sí, ya eran importantes, era el gobernador, era el jefe, el director del Seguro Social. La importancia ya la tenían por la investidura. ¿Para qué le echan más peso? Sí, en fin. Bueno, esa es una anécdota, ¿sí? Regresando al tema de la materia, pues yo digo que la deuda en sí no es mala. Allá estoy igual como el analista, el otro. ¿Verdad? No es mala, pero siempre que haya un programa de desarrollo. Con López Portillo era un programa de desarrollo, la industria petrolera, nada más que le dieron al traste, o sea, a los países no les gustaba que hubiera un crecimiento. Teníamos un crecimiento de un 5% al año. Sí, entonces no les pareció y lo tronaron, y no nada más a él, a varios países de América Latina. Y por cierto, después del discurso de López Portillo ante la ONU, que aboga por los países de Iberoamérica, si les digo que ningún país de Iberoamérica apoyó a López Portillo en eso, ¿me van a creer? Ningún país. Se lo dejaron morir, el Lo pobre. dejaron solo y López Portillo abogaba por todo Iberoamérica. Lo dejaron morir. Eso viene en el libro Deuda Externa, Esclavitud del siglo XXI, que por cierto no les he pedido lo que hayan escrito de la introducción, ¿verdad? Tienen ese trabajo pendiente. Por ahí les voy a abrir un espacio para que me lo manden. Ah, y otra cosa, ya vayan iniciando con el capítulo primero, ¿sí? Bien,
Ahí le dejamos lo de los videos. Vamos a ver lo de la Ley Federal de Deuda. Miren, Profe, tengo una pregunta. Según yo, el resumen de la introducción ya lo hicimos. ya lo hicieron, vea, pero creo no les abrí el espacio para que me lo mandaran, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí se abrió. Sí, ok. Ahí lo reviso. Gracias, Luis Fernando. Era el resumen de... Traía unos números romanos, ¿no, profe? Me parece. Así es, de números romanos. Ok, sí. ¿Sí? Sí, estaba la... Miren, voy a presentar pantalla para que vean Oiga, dónde profe. está. Sí, Por ahí hay 2 exámenes habilitados para ahorita. ¿Y esos qué onda? No Mi sé. pregunta sí. Uno, sí tienen el examen, ese es de José López Portillo, el discurso ante la ONU, y ese sí es para ahorita, y el otro es sobre la Ley Federal de Deuda, ¿sí? Ahí hay unas indicaciones, creo, son varias preguntas, nada más contesten 2, en el de la Ley Federal de Deuda, ¿sí? El otro sí lo tienen que contestar. Ya están habilitados, ya están revisados, ahí se los encargo. ¿Sí? Los dos los tenemos que hacer ahorita, profe. Sí, ya está abierto, tienen hasta las, creo, 9 de la noche o 10 de la noche. ¿Sí? Bueno, déjenme veo la pantalla. Si quieren, ahorita lo seguimos platicando eso de los exámenes, para estar totalmente de acuerdo. Miren, aquí tenemos la Ley General de Deuda Pública. Ok. A ver, Bueno, miren, ¿quién autorizó la ley? José López Portillo. O sea, no en vano, recibió el golpazo de los préstamos internacionales, ¿sí? Y aquí se habla, bueno, hay disposiciones generales. Sí, dice, está a cargo del Ejecutivo Federal, el Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritarias, las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, los fideicomisos en los que el fideicomiso sea el gobierno, fideicomitente sea el gobierno federal o algunas de las entidades mencionadas, las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. En esto aplica la ley. ¿Sí? En ningún lado vi que aplica para empresas privadas. ¿Sí? Vamos a ver algunos elementos, las facultades. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva. Quisiera saber los préstamos que recibió Peña, ¿en qué se invirtieron? En inversión pública productiva. ¿Sí? Elaborar un programa financiero, autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar financiamientos externos. Por ejemplo, el Seguro Social es una entidad paraestatal
Y yo sí me beneficié de un préstamo que obtuvo Santiago Levy, que fue una capacitación. Dice, cuidar de los recursos procedentes del financiamiento, contratar y manejar la deuda pública del gobierno. Todo eso es lo que hace la Secretaría de Hacienda. Así, a grosso modo. Vamos a ver otro capítulo. De la programación de la deuda. ¿Quién autoriza? El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto, interno y externo, que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público federal, incluidas en la Ley de Ingreso y en el presupuesto de egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. En fin. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes de la Ley de Ingresos y de Presupuestos, deberá de contener los aspectos de la deuda. ¿Sí? Vamos a ver qué más. De la contratación y de los financiamientos del gobierno federal. El Ejecutivo Federal y sus dependencias solo podrán contratar financiamiento a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es posible que Comisión Federal de Electricidad contrate deuda directamente. Es a través de Hacienda. En el mes de marzo o abril del año pasado, las empresas privadas, Coparmex concretamente, quería contratar deuda para apoyar a sus agremiados a través de la Secretaría de Hacienda. O sea, era una deuda pública. Se estaba gestando un nuevo FOBAPROA. Y Arturo Herrera como que se prestó al juego al inicio, porque estaban manejando la garantía soberana por parte del Estado federal. Y se lo habían manejado al presidente de una manera. Pero cuando se dio cuenta el presidente, suspendió los trámites y todos se enojaron. ¿Qué significa una garantía soberana? O sea, quien pide el préstamo es la empresa privada, pero se cruza como aval la Secretaría de Hacienda. Si la empresa no paga el préstamo, como sucedió en el FOBAPROA, entonces quien paga es la Secretaría de Hacienda con recursos públicos. Y eso era lo que se estaba haciendo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el presidente suspendió esa adquisición de deuda pública. ¿Sí? Dice, las entidades mencionadas en la fracción 3 y 6 del artículo, bueno, solo podrán contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda. Y las empresas privadas querían asociarse o fundamentarse en esos artículos. Dice, de la contratación de financiamiento para entidades distintas del gobierno federal. Este es el artículo 19, en donde también se estaban fundamentando. Las entidades mencionadas en la fracción 3 y 6 del artículo 1, vamos a ver cuáles son esas entidades, 3 y 6 del artículo 1. Los organismos descentralizados y los fideicomisos o algunas entidades mencionadas. Ok.
Vamos a ver el artículo 19, dice, requerirán autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de financiamientos externos. Este es el artículo clave, jóvenes, en donde se estaban apoyando. A ver, sí, dígame. Era el 19, ¿verdad, profe? Es el 19. Sí, es que no lo alcancé a ver bien. Muy bien. Sí, es el artículo 19. Ok, a ver, me quedé. A ver, ay, ¿dónde quedé? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Lo reduje. A ver, lo voy a abrir otra vez. Sí. Es el artículo 19. Fíjense, ¿qué me dice también? La autorización solo podrá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del programa de deuda, salvo el caso de los que se obtengan para fines de regulación monetaria. No era el caso, ¿sí? No estaban ahí en esos conceptos. Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate de financiamientos originados en el ejercicio de dicho servicio, solo requieren la autorización a los que se refiere este artículo y el 17, cuando tales financiamientos deriven de las siguientes operaciones concertadas con instituciones de crédito y entidades financieras del país o del exterior. Créditos directos a plazo mayor de 1 año. Yo creo era lo que se pretendía. Créditos sindicados. Esta palabreja, sindicados, ¿qué significa préstamos sindicados? Sindicar es algo así como separar. Imagínense que a un banco se le pide un préstamo de 100 millones de dólares. Sí, pero ese banco nada más tiene un límite de préstamo de 70 millones de dólares. Entonces, ese banco que asume el crédito central dice, nada más te puedo prestar 70 millones de dólares, pero el otro banco, un banco asociado a mí, que no soy yo, pero tengo mucha relación, te va a prestar 20 y otro banco te va a prestar 10. O sea, es para salvar la situación de los límites de crédito. Entonces empiezan a repartir el crédito en varios bancos. Eso es indicar. Emisiones de títulos o series o en masa colocados pagaderos entre el público inversionista y operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Hacienda. Ok, en todo esto, lo importante y lo que yo quiero que se lleven así, que no les falle y que siempre lo tengan presente, que la Ley Federal de Deuda, el ente rector es la Secretaría de Hacienda, nadie más, porque es la Secretaría a quien el presidente facultó para tal efecto. Y ya vienen otros datos ahí. La ley está chiquita, miren, ya se acabó. Ya se acabó. Está chiquita la ley. Así que, estudienla, chicos. Por ahí hay un examen, miren, examen de Ley General de Deuda. Vamos a abrirlo, a ver, ¿para cuándo está? Dice, para el 17 de marzo, jóvenes. ¿Sí? Entonces, dentro de una semana. Ya está para hoy, del 10 al 10. Se cierra a las 10 de la noche. ¿Sí? 3 minutos antes de las 10. ¿Se les parece que es muy poco tiempo? Sí, profe, a ver si lo puede hacer para mañana, ¿no? Porfa. Ok. Sí, profe, para mañana sí es mejor.
Sí, profe, porque pues sinceramente yo no sabía que íbamos a tener el examen hoy. Pero pues está bien facilillo, ese es el video, fíjense. Bueno, pero sirve que lo repasan. Vamos a ponerlo el día 11 al día 11, ¿sí? De acuerdo. Las preguntas están en el video. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Fíjense qué rápido pasamos el fundamento de los préstamos. Pero se vale hacer preguntas, jóvenes. ¿Preguntas sobre ese tema? Nos tenemos que darle una repasada a esa ley que nos acaba de presentar, profe, para este examen, ¿verdad? Así Que es. viene. Sí, miren, no les pido que se aprendan los artículos. Sí, sí que los comprendan, sí que los entiendan. Que cuando salga una duda, sepan dónde ir a consultar. Que sepan que hay una ley federal de deuda pública. Profe, yo tengo una duda sobre los préstamos que le hacen al país. A ver, dime, Alfredo. Profe, por ejemplo, yo como particular, cuando pido un préstamo o un crédito, tengo que dejar un bien inmueble o algo así, como que avala para qué estoy pidiendo el crédito, ¿no? O sea, que respalde mi crédito. Por ejemplo, el país, Así es. ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja así como algo que respalde el crédito? Mira, ahí te va. Si tú pides un préstamo, O sea, que tú por respalde el tu pago cuenta, del crédito. sí, Alfredo, si pides un préstamo por tu cuenta, es una relación directa y tienes que dejar un respaldo. Tu empresa, propiedades, ¿sí? Es igual como si fuera aquí un banco interno. Cuando pides un préstamo hipotecario para la compra de tu casa, pues se quedan tus escrituras hipotecadas, igual en todos lados. Ahí cuando es un préstamo tuyo, ahí no interviene el gobierno y puedes pedir cuantos préstamos gustes. Nada más no cruces al gobierno con una garantía soberana, ¿sí? Puedes entrar directamente en contacto con el Banco de Atlanta y tramitar un préstamo. Los requisitos, pues ahí te los van a decir, ¿verdad? Que te pedirán que dejes a manera de No, no, sí, hipoteca algo. ¿Eh? Pero esa no es deuda pública. sí, pero mi duda, no, pero mi duda es, México, ¿qué deja como garantía? O sea, el país cuando pide un préstamo al Banco Central, Ah, por así decirlo, ¿qué es lo que es deja que como garantía el país de que le vamos a pagar? las reservas, ¿sí? Se Ah, quedan ok, en ok. Por ejemplo, la de garantía, petróleo. sí, se quedan en garantía las reservas que tiene México, ¿sí? Y la Secretaría de Hacienda es quien está recaudando a manera de ingresos internos para poder pagar. Si en determinado caso no podemos pagar, fíjate, esto va en el libro, porque hay situaciones en donde los países, no nada más México, no pueden pagar. Henry Kissinger, que es el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, este, había hecho una propuesta, que se convirtieran las deudas en moneda nacional. ¿Sí? O sea, nuestra deuda que se convirtiera, si está en dólares, que se convirtieran en pesos. Y que los acreedores
entraran al país a comprar lo que ellos quisieran. Es una propuesta norteamericana. Y como habría un acuerdo internacional, ellos podrían comprar la península de Baja California. Podrían comprar la Ribera Maya. Podrían comprar la Huasteca Potosina y la parte sur de Tamaulipas, donde están los pozos petroleros. Podrían comprar las barrancas del cobre, lo que ellos quisieran, las playas. Pero para evitar eso, tenemos que cumplir con la deuda. ¿Sí? Y si te declaras en moratoria o no pago, se hace una verdadera guerra, una guerra financiera. Te bloquean el comercio, te bloquean Francés, ¿no, profe? ¿Eh? ¿Perdón, Eso lo Alfredo? propuso un francés, ¿no? Que eso de los Ahí, bloqueos lo propuso un francés. ahí va en el libro, ¿no? Son estrategias. Sí, creo, no recuerdo el nombre. Déjame repaso el libro. Ahí va en el libro que tienen ustedes para leer. Pero es del sistema financiero internacional. Sí. El bloqueo financiero, no tendríamos manera de comercializar ni de sacar nuestros productos ni que entraran productos. Por ejemplo, ahora que tenemos tal dependencia del gas de Texas para producir energía, pues ya no entraría gas de Texas, entonces estaríamos a oscuras porque no somos autónomos. Del maíz, también que compramos una gran cantidad de maíz, pues ya no entraría el maíz. Las gasolinas también, sí. O sea, ahora sí, ahí nos convertiríamos en un Venezuela o en una Cuba, pero no porque nosotros quisiéramos, sino porque no pudimos pagar el préstamo. En el libro, Fidel Castro habla de unas soluciones a la moratoria de las deudas. Eso lo vamos a ir revisando. Pero eso pasaría, Alfredo. Sí, pero la reserva precisamente es para eso, para garantizar el pago. Las reservas ahí están, pero Hacienda, por otra parte, va generando los ingresos para poder pagar. En el caso de que Hacienda no complete o no junte lo necesario para cumplir con la deuda, entonces se saca parte de la reserva y se paga, se completa el pago, sí. Con López Portillo veíamos que la reserva se le acabó, ahí vimos en el video que ni aún con la reserva podíamos pagar los intereses, ¿verdad?, de la deuda. Bien, no sé si te queda alguna duda, Alfredo. No, profe, todo claro, esa era mi duda. Ok, ¿alguien más, chicos? Profe, Sí, Tania. estaba viendo lo de los exámenes y no los puedo abrir, o sea, se abren cuando se cierra la fecha. Ay, perdón, a ver, déjenme los veo. Espérenme. Examen, ¿verdad? Los A ver, dos, vamos a... Los dos, a ver.
Sí, mire, el primero se abre el día 11 a las 7 de la tarde y se cierra a las 10 de la noche. ¿Sí? Se abre el día de mañana. ¿Estamos? Y el otro examen se abre el 17 de marzo. Ah, no, se cerrará. Se abre el 17 de marzo a las 6 de la tarde y se cierra el 17 de marzo a las 21:17. Sí, así es como usted dice. Sí, se abren a esa fecha. ¿Alguna sugerencia, Tania? No, profe, gracias. Si quiere, lo abrimos desde hoy, ¿eh? Profe, Pero igual no mire, lo puede abrir más temprano. de acuerdo, a ver. ¿Cuál? El de mañana es que yo tengo clase de 6 a 9 mañana y sí se me complica poquito. Ok, muy bien, vamos a ver. Qué bien que plantean su problema, ¿eh? Miren, a las 4 de la tarde, ¿sí? Gracias, Y que profe. se cierre a las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Estamos de ¿A acuerdo? las 6 o 10, profe? Es que lo acorté un poco más, lo adelanté y recorrí la Entonces, hora. Pero es que a esa entonces hora tenemos cerraría clase, a las maestro. 6. Profe, yo también. Y es que Sí, tenemos profe, a mí Bueno, clase de mañana se 6 me a 9. acomodaba bien, de 6 a bueno, entonces 9. lo dejamos a las 10, pues. A petición de la demanda, Vox Populi, Vox Dei. Y el otro también, ¿verdad? Sí, Vamos a así como verlo. están bien. Sí, profe. Ok, Sí, vamos a profe. ponerlo. Lo que estoy haciendo es adelantar la apertura a las 4 de la tarde y se queda el cierre igual. ¿Sí? Ok, gracias. Ya están los dos. Bueno, ¿qué les pareció la charla de hoy sobre la deuda y los temas estos? Pues siempre muy controversial, ¿no? Muy El cómo interesante, el ¿no, dinero profe? siempre Porque crece la mucho. verdad, Sí, muy controversial y como dice Luis Fernando, muy interesante. Y qué bien que nos acercamos a conocer estos temas, porque no toda la gente tienen esta oportunidad de revisarlos y ser críticos. Sí. Eh, yo en parte también no estoy muy de acuerdo con que no haya préstamos, ¿verdad? De que no se pida préstamos. Pero si el presidente completa con el cobro de impuestos, pues adelante, ¿verdad? Adelante. Qué mejor que no pida préstamos, pero si se requirieran préstamos para los proyectos de inversión que se tienen, yo sí estaría de acuerdo que se pidieran préstamos, ¿verdad? Pero el compromiso del presidente ha sido no pedir préstamo. Yo pienso que porque está muy consciente del problema que está en México por la deuda, que se pidieron préstamos y no se ve dónde quedaron. Y por eso todos los que están agarrando, más que meterlos a la cárcel, es que regresen el dinero, porque ese dinero llegó, ahí está registrado. ¿Sí? Chicos, los veo el próximo miércoles. ¿Sí? Sale, profe, nos Suerte vemos. con el... Vale, profe, Hasta luego. gracias. Muy bien. Gracias, Nos vemos profe. con los exámenes. Gracias, profe. Profe, entonces, ¿el examen a qué horas quedó mañana? A las 4 de la tarde se abre Y se y se cierra a las cierra a 5, las 10. a las 10 de la A las noche. 10. Sí, Ah, perfecto. les ampliamos el margen para contestar. Muy bien. ¿Eh? Oiga, profe, última duda. Ya ver, cuestionario Dígame. que estábamos mencionando ahorita, el de los números romanos. Sí.
yo lo tengo, nomás que la verdad no alcancé a subirlo porque estaba en el trabajo y no tenía la laptop. Entonces no sé si lo podría subir desfasado o mandárselo por correo o algo, porque sí lo hice, pero no lo pude enviar. Mira, ahorita reviso esa tarea y Ujú. y te abro. Sí, Ok, muy bien. abro la fecha para que lo mandes. Es más, mándalo de una vez. Déjame, abro el sistema para que me mandes tu trabajo. ¿Sí? Ok, para mandar en ese momento. Sale, vale, muchísimas Ándale, gracias, pues. profe. Dale, perro. Sale, nos vemos.